es la clase H, H de escalera. Bueno, se han dado cuenta que la diferencia entre la clase G y la clase... No, perdón. ¿Hay alguien que pueda decirme cuál es la diferencia entre la clase G y la clase H? Porfa, quedo a la espera. Bueno, colegas, metan un poquito más de atención. Les voy a decir, la diferencia entre la clase G con la clase H es que la clase G tiene dos fuentes y la activación de la fuente 2 o la fuente máxima se efectúa en forma analógica. Y la clase H tiene dos o más fuentes. En una clase G no podemos tener más de dos fuentes, porque sería prácticamente, casi imposible de controlar. En la clase H es más fácil y por eso generalmente tenemos dos, tres, hasta en algunos casos cuatro fuentes diferentes. Esas fuentes son en escalera, de ahí viene la clasificación de H por la forma de escalera. Y en este tipo de clase, la clase H, la activación de las fuentes se efectúa en forma digital, o sea, on-off. Colega Choco, no se puede escuchar tu audio, dale una revisada a tu micrófono. Magnífico, Eder, magnífico, esa es la diferencia. ¿Se han dado cuenta que sí, hay alguna diferencia? Ya no todo es clase H. Nega, hermano, no se escucha el audio. Bueno, pasemos al siguiente. Ahora vamos a ver circuitos comerciales que se utilizan en los amplificadores comerciales. Vamos a hacer una pequeña revisión a la estructura del amplificador QSC de la serie PL, 2, 3 tantos, o sea PLXXX. Las X no son de por, no son las X, las 3X vienen de los dígitos que caracterizan a cada modelo. En los casos anteriores vimos que la activación de la fuente 2 se efectuaba en forma analógica mediante un arreglo de diodos, resistencias y transistores. Aquí la activación se efectúa mediante un comparador de tensión. En este caso ya nos damos cuenta que es un amplificador clase H. Véanlo, este es un diagrama comercial. Bueno, colegas, ahora vamos a ver la estructura de un amplificador clase H QSC de la serie RMX. En este caso tenemos más de dos fuentes en escalera, tenemos tres fuentes en escalera. El funcionamiento es exactamente el mismo, sin variación respecto al circuito anterior del QSC anterior, donde teníamos una sola fuente. La referencia se toma del mismo punto de referencia, es decir, las referencias prácticamente son las mismas para los dos pasos, los dos step drivers o los dos inyectores, como quieran llamarlo. Pero aquí hay una cosa muy sutil, que la tierra de los comparadores, de los circuitos comparadores, es el voltaje inferior inmediato. Fíjense, y eso nos permite subir, aunque sea dividir la fuente en 4 o 5 escaleras, y tendríamos la misma referencia, tendríamos que usarla para todos. ¿Por qué? Porque la tierra, el negativo, vuelvo a repetirlo, es la fuente inferior inmediata. Fíjense, denle una analizadita. Y aquí está el secreto del clase H y muchas de las fallas que no se pueden arreglar en estos amplificadores. Estaríamos hablando entonces, Johnny, que se llevaría dos fuentes en alta por el riel positivo más dos fuentes en baja en el riel negativo, más las dos fuentes, más la fuente simétrica, más fuente simétrica B más y B menos para el amplificador AB en este caso. No. En realidad la fuente, la entrada del amplificador AB, toda la entrada y como dije anteriormente, los drivers, excitadores, todo eso, se alimentan con la fuente mayor, o sea, con el máximo voltaje de la fuente. El amplificador en sí se calcula para una sola fuente, la máxima. Ahora pasamos a ver una pequeña explicación al respecto. Bueno, antes de ir a ver algunos mitos que hay en la red, ahora sí ya terminamos el análisis del sistema y ahora sí comenten, hagan lo que tengan, opinen, aporten todo lo necesario, porque luego pasaremos a ver algunos mitos, a destrozar algunas brujerías que vemos en el internet. Yo tengo entendido, según el poco conocimiento que tengo de clase H, y esto lo reiteró hace un momento, que todo step o driver tiene que siempre alimentarse con voltaje, el alto voltaje. Y siempre que tengo entendido, de mi poco conocimiento es ese, y usted lo acaba de reiterar hace unos audios atrás. Exactamente, Tony. Mira, les explico por qué.
Imagínate que calculáramos un amplificador para que trabaje con la fuente más baja en un clase H con dos fuentes, el raíl inferior y raíl superior nada más. Al momento de que nosotros calculamos el amplificador total para que trabaje con la fuente media, la máxima excursión que nos va a amplificar ese amplificador va a ser hasta la mitad. Entonces la fuente superior nunca va a llegar a trabajar. Y ahorita pasamos a destruir esos mitos que tenemos. Y sí, tienes efectivamente toda la razón, hermano. Exacto, Ricardo, exacto. Y bueno, los que trabajan con audio desde que ya un tiempito atrás se van a dar cuenta que inclusive hay algunos diagramas, algunos amplificadores en que toda la etapa de entrada, la etapa diferencial, los drivers, los excitadores, trabajan con un voltaje mayor a la fuente de alimentación de la etapa de salida, generalmente unos 5 voltios más. ¿Por qué razón? Al tener un mayor voltaje nosotros en la etapa de entrada, garantizamos que los transistores de salida trabajen en su mayor exclusión, eso quiere decir rindan a lo máximo. ¿Te das cuenta? Porque como habíamos visto anteriormente, se tiene una pérdida de un 25%. Al aumentarle 5 voltios nosotros a la fuente a las etapas de entrada y a los drivers y excitadores, reducimos esa pérdida. Los ingenieros han pillado ese truco y es muy, muy bueno. Quiero colaborar que para los que temen a los altos voltajes en los drivers, recuerda que eso está regulado. Inclusive pueden ver que utilizan algunos diodos para regular el voltaje en los diferenciales y mantenerlo estable. Eso ayuda mucho. Y como dijo el amigo, también tiene un sistema espejo, la cual mantiene la corriente de manera estable también. Exacto, Tony. ¿Te acuerdas que en la primera entrega habíamos visto por qué razón se tenía que alimentar, o sea, reducir el voltaje de la etapa de entrada? Porque imagínate, en los picos de reproducción, el amplificador consume mucha potencia y eso hace que haya una caída de tensión en el voltaje de alimentación. Si no hubiera un regulador de voltaje que regula un voltaje más bajo que el de la alimentación de la salida, tendríamos un amplificador que estaría como que oscilando, que un rato amplifica más, otro rato amplifica menos, y bueno, sería un desastre. Es por eso que siempre en la etapa diferencial se utiliza un divisor de tensión para estabilizar el funcionamiento del amplificador. El trabajo solamente específicamente estabilizar. Bueno, queridos colegas, ahora sí vamos a hacer unas observaciones. Como siempre hay que romper mitos y brujerías. Vámonos con el primer mito de la red. Muchos piensan que un amplificador clase H es mejor que un amplificador clase AB. Mentira, no lo es. Los amplificadores clase H son amplificadores AB con varias subfuentes para mejorar el rendimiento energético, no de potencia. En realidad lo único que se hace es dividir la fuente de alimentación para reducir la potencia del amplificador en escalas y así aumentar el rendimiento energético como vimos. Entonces, un mito ya roto es este. Un amplificador clase H no es diferente, o sea, no es algo diferente, no es una generación aparte, sigue siendo y va a ser siempre un amplificador clase AB. Claro, amigo Johnny, y teniendo los diferenciales estabilizados y regulados a través de un divisor de tensión y unos Zener, ahí se aplica el mito de la popular Zener. No sé si muchos lo conocen acá. Hay muchas placas conocidas en el mercado y en las redes sociales, la popular Zener. La Zener tiene esa particularidad, solamente que ella regula el voltaje que entrega a los diferenciales. Exactamente, Tony, exactamente, ese es el trabajo. Imagínate qué pasaría si no tendríamos un regulador de voltaje en los diferenciales. O sea, sería un desastre ese amplificador. Por rato estaría a un volumen fuerte, otro rato estaría bajo y estaríamos oscilando así entre que suena fuerte, suena bajo y algo así. Y tienes toda la razón al respecto, hermano. Bueno, ahora vámonos a otro mito. Y bueno, lo siento por algunos, pero veo que en la red he visto muchas veces de que toman un amplificador y le ponen inyectores y para aumentar la potencia. Hermano, eso es mito. Algunos piensan que si le ponen inyectores a un amplificador, cualquiera sea, se aumenta la potencia de salida. No, colegas, eso no va a pasar, porque los controladores en escalera de las fuentes en clase G o H no son para aumentar la potencia.
En realidad son para dividir la tensión máxima de la fuente en dos o más etapas y así tener un mayor rendimiento energético. No de potencia, sino de salida, hermano. Entonces, al tener un clase H y tener una fuente en escalera, no es para aumentar la potencia. En realidad es para reducir la potencia. Es al revés de lo que se piensa generalmente. Ese es otro mito que ya no debe estar más en la red. Entonces, Johnny, yo lo que miraría entonces que el único beneficio sería de que los transistores de salida trabajarían con un voltaje que sería la mitad de la fuente, entonces trabajarían un poco más desahogados a mi punto de vista, ¿no? Porque no es lo mismo tener un solo transistor trabajando a 97 voltios que tener una pareja de transistores que trabajan a 45.75 voltios, por decirlo así. Ricardo, hermano, exactamente esa es otra de las ventajas del clase H. Esa es otra de las ventajas del clase H. Los transistores trabajan más, más suavecitos, no trabajan sobrecargados todo el tiempo. ¿Ve? Tienes toda la razón en eso. Muy buena la observación. Se produce el efecto de no tener esa regulación, se produce el efecto del motor Watt, el motor de lancha, el motor explosión, el bla 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 bla. Porque al caerse la tensión de fuente por un alto consumo, se baja la oscilación, se descontrola, se baja la excitación, se descontrola y se produce esa oscilación. Exactamente, Choco. Ese sería el efecto, sería un motor Watting. Tienes toda la razón. Ese sería el efecto si, digamos, los diferenciales no serían polarizados por un divisor de tensión, o perdón, un generador de tensión. Bueno, continuando con lo de hace rato, en este cuadro podemos ver que la etapa de entrada y los drivers y más que todos los excitadores se alimentan con el voltaje máximo de la señal, no se alimentan con el voltaje medio. Véanlo, analícenlo y aquí simplemente se van a dar cuenta por qué si le metemos inyectores a cualquier amplificador no va a aumentar la potencia, a menos que modifiquemos el amplificador X para que trabaje con 107 voltios o con 93 voltios o 90 voltios. Pero si tomamos un amplificador que trabaja con 70 voltios, por decir, le metemos 110, 117 voltios mediante inyectores, va a seguir trabajando con la tensión media de la fuente. Bueno, y aquí vamos con el último mito que he visto en la red, ¿ya? De los inyectores. He visto, como decía hace rato y repitiendo lo de hace rato, le meten inyectores, le meten la fuente y no recalculan las etapas de entrada, más que todos los drivers, que son los que nos dan la máxima excursión de señal, o sea, la ganancia en voltaje del amplificador. Y le meten los inyectores sin recalcular nada y supuestamente piensan que así van a lograr un aumento de potencia. No, señores, eso es nulo, no va a pasar, es nulo. Vean bien, analicen la estructura de un clase H, no va a pasar. Quiere decir, Johnny, que en este caso a la hora del diseño del amplificador tendríamos que tomar en cuenta parámetros como calidad y estabilidad. ¿Por qué digo esto? Si vamos a gastar 16 transistores de salida en un amplificador, 8 por riel, digamos 3 inyectores, 4 salidas, algo así, la gran ventaja va a ser de que va a trabajar el equipo más desahogado por mayor tiempo. Podríamos hablar de que va a tener mayor vida de explotación, mayor rendimiento, pero nunca vamos a tener mayor potencia. En eso entonces tenemos que estar claros. Exactamente, my friend, palabra santa, eso es, eso tenemos que tenerlo en claro ya, sí o sí. Y bienísimo, bien entendido, hermano, magnífico, buen aporte, tienes toda la razón, es eso. Bueno, ahora viene aquí una curiosidad, ya, bueno, no es una curiosidad, les cuento algo. Antes de que aparezca la maravilla comercial de los clase H, ya como este Phoenix que he puesto ahorita, que en realidad bota 500 y tantos o 600 y tantos vatios RMS sobre 8 ohmios, existía y aún existen otros amplificadores, los amplificadores monstruos de los 80, no tenían el rendimiento energético de un clase H, o sea que sí o sí desperdiciaban energía, pero generalmente como estos amplificadores trabajaban casi siempre a máximo volumen en un concierto, no había tanto desperdicio de energía como que digamos.
Tengo entendido, un aporte más que una de las diferencias en clase H y clase AB o clase G. En clase AB y por decirlo de una manera, clase AB convertimos la energía en calor, por decirlo de una manera. Tenemos una plancha china, como dicen en mi país. Sin embargo, en clase G optimizamos, tenemos menos componentes que un clase AB de salida, pero los transistores tienen la misma potencia, solo que más desahogados y no tienen esa cantidad de temperatura como ves, puedes observar en un clase AB. En eso tiene razón, pero una cosa, el clase H es un clase AB. Todo amplificador lineal es un clase AB, siempre. Y sí, tienes toda la razón, los transistores trabajan más desahogados, como dices tú, y con eso se evita mucho el estrés por temperatura. Eso quiere decir que el amplificador, en teoría, va a durar mucho más. En teoría. En teoría, sabes que ahorita todos vivimos con la obsolescencia programada, en todo, inclusive en los amplificadores. Y ahí está otro monstruito. Les estaba mostrando hace rato el amplificador Proximity Times One, el modelo RF802, que tiene 1600 vatios de salida RMS sobre 8 ohmios. Es un ochentoso, no es clase H, es más fácil de reparar y de construir, pero a mi parecer es uno de los mejores amplificadores que ha habido. Es más fácil de mantener, más fácil de reparar y hasta para construirlo es mucho más fácil que un clase H. Y si hablamos en trabajo de potencia, supera a un clase H actual, y lo que es mejor, es más reparable. Se han dado cuenta que muchas veces, generalmente en los chinos, no es tan fácil reparar porque muchos vienen inclusive con componentes SMD y bueno, a causa de la obsolescencia programada son prácticamente ya desechables. Hay muchas fallas que no se pueden reparar en un clase H. En uno de estos antiguitos de los ochentosos, los ancianitos, esos sí son buenos. Tal vez, pues, no sé cómo lo entenderíamos, Johnny, pero yo he visto amplificadores clase AB que trabajan con MOSFET y pues bueno, no hay tanto despilfarro de energía por embalamiento térmico, ¿no? Y sigue siendo un AB. No, a menos que tengamos trabajando en clase H, siempre va a haber la pérdida energética en forma de calor, siempre va a haber, inclusive con los MOSFET, porque en este caso, lamentablemente hay otro mito también con los MOSFET. Teóricamente se decía antes de que un amplificador con MOSFET tenía el mismo sonido que un amplificador a válvulas, un sonido excelente, grueso como se diría, un sonido más poderoso. Y bueno, los transistores MOSFET no están trabajando en estado de corte y saturación, por lo tanto trabajan, digamos, en una región no lineal, pero dentro de su área de seguridad. Y sí, siempre va a haber esas pérdidas por calor, tanto en MOSFET como en bipolares. Inclusive los IGBTs, cuando están en un amplificador comportándose como amplificador, no como switch, tenemos esa pérdida. Yo tuve el gusto y el agrado de, cuando empecé en la electrónica, trabajar con los burritos de pibe en los años 80, ¿no? Y lo bueno que tenían este tipo de transistores, a pesar que trabajan con voltajes bajos, porque si no mal recuerdo, el CS800 ya trabajaba con 75 voltios DC. Era un voltaje bajo, claro, un amperaje alto, si no mal recuerdo, eran 8 transistores por canal, unos 10 transistores por canal, y un fan permanente, y se bajaban se podían bajar a 2 ohmios, sí calentaban, pero a 4 ohmios su rendimiento era bueno y no había tanto despilfarro por temperatura. Exacto, hermano. Y veo que ya se están dando cuenta que el clase H ya es más un ardid comercial, porque en ventajas, en realidad yo no le veo muchas. Porque un amplificador, digamos, de potencia que lo vamos a utilizar en un concierto, digamos, casi nunca va a estar trabajando a media potencia, siempre va a estar del 50% para arriba, entonces no hablamos de mucha pérdida ahí. Y bueno, en el caso, digamos, de un amplificador para una sala, no, ahí sí ya
ya habría que considerarlo. Pero desde mi punto de vista, prefiero los antiguitos, ochentosos, no por antiguo, ¿no? Sino porque tiene mejores características que un clase H. Y lo que más me gusta, que como tú dices, tienen un rendimiento mucho mejor. Y los antiguos, con los transistores que había antes, mucho mejor, hermano, mucho, mucho mejor. Bueno, queridos colegas, ya estamos llegando al final del taller. Aquí les pongo las características del Times One. Vean las características que tiene y compárenlo con un QSC de la serie RMX. Pero hay que obviar, sí, la parte comercial de eso, o sea, lo que le aumentan los vatios, todo eso. Váyanse directamente a comparar las características reales y el rendimiento real la potencia real del amplificador. Véanlo y van a ver que la clase H no es una maravilla como se piensa. Sí tiene muchas ventajas, pero si hablamos de que se trabaje en un concierto o en una fiesta con altas potencias, en realidad el rendimiento energético queda a un lado. Lo que pasa con los amplificadores antiguos, como en este caso los pibes que utilizan un tipo de transistor TO-3, disipan más calor, o sea, tienen la facilidad de enfriarse más que un transistor como el Toshiba 5200, ya que por su capacidad de enfriamiento, ya que tiene una aleación de enfriamiento más proporcionada para este tipo de trabajo. Y aparte, que tiene una lámina, va a incrustar una lámina de aluminio, o sea, imagínate que es exigente. Y en un pibe, como este pibe 800, en mi país se le dice cara dura, tiene más proporción de enfriarse y por eso el consumo de energía no es tanto en estos amplificadores. Nosotros teníamos una forma de verlo, este tipo de transistores, que dos transistores de este tipo del PIB 800, un modelo TO-3, equivalen a dos transistores 5200 y medio, o sea, dos transistores y medio. Entonces ustedes se podrán imaginar la potencia que puede tener este tipo de transistores. Tony, hermano, le diste en el clavo. Así es, efectivamente. Y te has dado cuenta que, bueno, nos han eliminado los antiguos transistores TO03 por más ganancias para ellos, porque les salía un poquito más caro debido a la cápsula del fabricarlos. Y ahora los transistores que vienen en el TO247 no son tan buenos. Aquí en Santa Cruz, un amigo que tengo, el maestro de los amplificadores, que algún día él se va a dignar a darnos una clase de reparación, es el maestro. Y él desarmó transistores para compararlos. Y existe en la pastilla, existe mucha diferencia entre un transistor antiguo y un transistor moderno. Hay un modelo AB en las redes sociales, en la cual yo le hice unas modificaciones. En verdad me ha mejorado bastante un Pioneer. Incluso lo hizo también un gran amigo mío de Colombia llamado Donis Mercado. También me cercioró y también como quien dice, me dio la razón en estas modificaciones. Porque da la casualidad que él también hizo estas modificaciones, a diferencia que él modificó parte del BIAS. Yo también hice estas modificaciones y mejoró mucho este amplificador. Es el Pioneer y este Pioneer es muy antiguo, muy pero muy antiguo. Entonces, si sigamos teniendo entonces amplificadores antiguos. El uso de la línea G o la línea H, específicamente más la línea H, se usa justamente para ahorrar material, porque para trabajar con una tensión tan alta como 100 voltios, 150 voltios, se requiere un apilamiento de transistores para bajar la resistencia interna, para que en tanta diferencia de potencial no esté dentro del transistor la temperatura, no se genere tanta temperatura. Entonces, para trabajar sin H, para trabajar con fuente directa de tan alta tensión, hay que amontonar transistores para bajar las resistencias internas entre emisor y colector. Entonces, con la H se logra teniendo baja tensión, hay poca diferencia de potencial entre entrada y salida, y por consecuencia la resistencia es menor. Cuando se necesita inyectar más tensión, ya tenemos más excursión y sigue siendo menor la resistencia. Es para achicar la cantidad de componentes nada más. Exacto, Choco. Esa es una de las razones, es para disminuir el conteo de componentes.
Y sí, tienes toda la razón en eso. En la clase H también es para disminuir el conteo de componentes. Pero en los tiempos actuales en que los precios están bajos de los transistores, todavía no me convence tanto. Colegas, ese es el Proximity Times One RF802. El- Uno de los mejores que he visto. Y fíjense, es sencillo para construirlo. Lógicamente que los ingenieros de la Proximity le hicieron una serie de variaciones al diagrama que entregan para el servicio, que ellos entregaban con el diagrama que manejan ellos. Es por eso que algunas veces que armaron este amplificador llegaba a quemar una línea de transistores o a reventarlos. Es porque una forma de protegerse, pienso yo, que hicieron ellos para cambiar algunas cositas en el diagrama. En eso tiene razón, amigo Choco. Lo que pasa es que los grandes diseñadores trataron de, cuando descubrieron esta modalidad de utilizar clase H, a mi forma de ver, a mi parecer, a mis años de experiencia trabajando y armando y reparando amplificadores, ellos, esta topología la usaron para poder ahorrarse materiales, pero también tiene, dentro de todo esto, también existen, como que dice, trucos y magias o mitos que ellos mismos han creado. Por ejemplo, yo tuve un curso hace tiempo de reparación de QSC, estoy certificado por la empresa QSC. Incluso hasta acá en Perú sí he tenido cursos de QSC, reparación de QSC y topología QSC. Y ellos desmienten cosas como, por ejemplo, la inclusión de integrados o de componentes dentro de otro. O sea, tú mides un valor cuando de repente no es el mismo valor, el mismo valor. O un transistor de una nomenclatura cuando de repente, cuando la verdad es otra nomenclatura. Entonces, ellos varían mucho eso. Entonces, es importante saber, y eso se lo está aplicando mucho hoy día en lo que es los componentes originales, y hay que tener mucho cuidado con esto. Tendríamos que ver entonces quién fue primero, el huevo o la gallina, como decimos aquí en Nicaragua. En el caso del PIB 1200, que trabaja casi con 86 voltios, si no mal recuerdo, eh, y en diferencia el Europower EP 2500, cuya fuente ya es rectificada, da 43 y 43, estaríamos hablando de voltaje diferente, 40 y pico de voltios contra 80 y pico de voltios, y puestos en el terreno, sonando, no le hallo mucho yo la diferencia, y los voltajes sí son diferentes, ¿no? Y trabajan ambos con la misma cantidad de transistores a la salida, 8 transistores por canal complementario. Exacto, Ricardo, tienes toda la razón. Pero se han dado cuenta que para los chinos no les valió los truquitos que le hicieron a los diagramas, los clonaron igual y los sacaron buenos. Comparen los PDFs del RMX y del Proximity. Amigo Ricardo, el Europower 2500 es una fiel copia y réplica de un QSC RMX 2450, como lo que me dice el MP 2450. Es una fiel copia de ese amplificador. Bueno, queridos colegas, creo que ya en este punto ya conocemos bien cómo funcionan los clase G, los clase H, ya sabemos cómo detectar cuál es clase G, cuál es clase H, las ventajas, desventajas que tienen. Y bueno, para terminar, como siempre vuelvo a repetir, todos los amplificadores lineales son clase AB. Cualquier otra cosa que tengan que decir, hablemos un ratingo más para cerrarlo del taller. Así es, hermano Johnny, los chinos podrán cambiar las letras y todo, pero al final lo que están haciendo es una vil copia, ¿no? Pero bueno, gracias a ellos los precios han bajado y la calidad ya no hablemos, está por el suelo, ¿no? Por mi parte, hermano, únicamente darte las gracias, ¿no? Por la charla, darle las gracias a todos los amigos que estuvimos en línea, que estuvimos poniéndote atención, que hemos aprendido de ti. Y bueno, gracias, hermano, aunque algunos tengamos más tiempo que otros, no sepamos más que otros, lo importante en este tipo de foros es crecer. Crecer como seres humanos, crecer como técnicos, crecer como personas. Y bueno, saber que podemos encontrar ayuda en la comunidad, pues está excelente, ¿no? Por mi parte, solamente me resta darte las gracias, ¿no? No, pero no le echemos la culpa a los chinos. Los chinos ponen la mano de obra y la industria. Son las empresas mundiales, la QSC, la Behringer, la Maki y todas las empresas que van a construir a China y le ponen cualquier nombre
y lo traen como otra marca, pero son sus mismos proyectos hechos con una mano de obra mucho más barata. Acá armar un amplificador requiere de 4 o 5 personas, allá de 4 o 5 platos de arroz. No nos confundamos con eso. Hay productos chinos que son mejores que los yankees, mejores que los ingleses. Pero el problema está en quién los compra. El que va a comprar basura para traer para acá, no lo haga responsable al fabricante, se haga responsable por lo que trae, por lo que paga. Compran un amplificador en $25, un amplificador de 1000 más 1000 en $25, lo venden en $1300 y después la culpa es de los chinos. También somos un poco culpables nosotros de comprar cosas que sabemos que no funcionan. Igual, amigo Ricardo, igual para el amigo Johnny por crear este grupo y bueno, darnos esta clase que a lo mejor para muchos no tenían el conocimiento y de este tipo de amplificador o topología. Y verdad me pareció bastante interesante, de verdad me nutrí un poco de ese conocimiento y eso es importante que existan personas como tú que impartan, porque muchos se involucran con esto no sabiendo que lo que están haciendo es haciendo un monopolio de este tipo de negocios. La verdad que la educación creo que no es limitada para todos, más bien el conocimiento creo que debe ser libre y para todos y bueno, hermano, de verdad muchísimas gracias. Hermano Choco, tienes toda la razón en lo que dijiste, santa verdad. Es más, podríamos decir que prácticamente todo producto electrónico, aparte de los europeos, son chinos. Los americanos ya no fabrican nada. Date cuenta que el 100% de las tarjetas de computadora y de celulares son fabricadas en China, incluyendo los de Apple, los iPhone. Y bueno, como tú dices, hay calidad y calidad. Aquí inclusive se dio un caso de que un importador trajo amplificadores chinos de los más baratitos, pero con la marca y todos los sellos, logos de QSC y los vendía como QSC. Por un tiempo esa marca quedó mal vista aquí en Bolivia porque había amplificadores QSC de muy mala calidad, eran truchos. Bueno, queridos colegas, ha sido un placer y como dijiste anteriormente, el conocimiento hay que darlo, porque es algo, perdón, ¿no? Pero es algo estúpido guardarse algo, porque el día que nos vayamos, no nos llevamos nada. Y lo peor de todo es que todo lo que acumulamos en conocimiento, si no lo compartimos, se pierde, es como si no hubiéramos existido. Y algo que me dolió un poco a mí es el cambio del internet en estos últimos años. Antes había páginas que brindaban la información completa, todo y gratis. El que quería ponía su página y enseñaba de corazón. Ahora no, todo es comercial, todos los foros inclusive se han comercializado. Hay algunos foros muy buenos que mantienen todavía su estatus de antes y felicitaciones para ellos, pero lamentablemente la mayoría se ha dedicado a monetizar la internet y eso es lo que ha causado un gran perjuicio en lo que respecta a la educación, hermanos. El aprendizaje, como ustedes dijeron, debe ser para todos, para todos. No tiene sentido acaparar el aprendizaje porque nos vamos y después se pierde. Es como si no existiéramos. Es lo mismo que hay gente que ya tiene millones de dólares y siguen trabajando por tener más y no disfrutan nada de esta vida. Es algo estúpido, pero cada quien con su tara mental. Muy agradecido, un saludo grande, un abrazo para todos. Este grupo va a quedar como el anterior para consultas, para que se amplíen los conocimientos. Todos pueden aportar en este grupo mientras sea relacionado con la clase H, así mantenemos un cierto orden. Y es mi intención que quedara por un buen tiempo para que cualquier persona pueda tener acceso a la información. La próxima entrega será sobre los clase D, que son unos amplificadores muy rendidores. Muchas gracias, queridos colegas, y hasta la próxima. Por ejemplo, para las personas que fabricamos nuestros propios transformadores para los amplificadores que hacemos artesanales, ¿qué es más recomendable? ¿Tener un voltaje alto y un amperaje moderado o un amperaje alto y un voltaje moderado, por ejemplo 50 voltios por decir así? Muy buenas noches, saludo cordial desde San Pelayo, Córdoba, Colombia.
Gracias al ingeniero, a Tony, a Ricardo, por las enseñanzas recibidas en este día y en este taller. Cordial saludo y muchas bendiciones. Bueno, hermano Johnny, no caben las palabras para agradecer tu bondad, tu, tu predisposición, tu buena gente que sos. En el habla se te escucha muy cansado, se ve que venís de un trajín bastante golpeado con toda esta red solidaria que hiciste, que anduviste repartiendo bienes para la gente que necesita, involucrándote en los problemas de tu país y de tu gente. Se ve que sos una persona de muy buen corazón, de gran corazón. Y bueno, y disponer de un tiempo, porque no es en esta hora que está, sino preparar todo y hacer todo para que todo sea entendible y sea de fácil escucha, porque no es tedioso, porque no te llenan de fórmulas que normalmente salimos corriendo cuando aparece una fórmula porque no queremos reventarnos la cabeza. Bueno, eh, eternamente agradecido por lo que sos. Pero también quiero dar un agradecimiento y una felicitación al grupo. Hoy se han comportado de una manera extraordinaria, aportando cada uno lo que sabe y haciendo las preguntas que no entiende y no llenando de pavadas como pasó en la anterior y hasta algunas faltas de respeto y gente que entra y gente que sale. Hoy fue una clase magistral dada por un maestro superior, apuntada por otro maestro que es el representante de QSC, que se lo escucha muy serio en lo que habla, y todos los que venimos atrás empujando de a poquito. Así que hoy fue magistral.